Recientemente se celebró un nuevo aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos en todo el mundo. Por supuesto que la Argentina también se hace eco de esta instancia, pero además este viernes se va a presentar en la nave universitaria el informe anual justamente de los derechos humanos y cuál es el balance que se hace aquí en nuestra provincia. Esto está a cargo de la asociación SUMEC. Una vez más va a ofrecer este informe. Estamos ya junto a Lucas Lecur, uno de los titulares de esta organización. ¿Cómo estás, Lucas? Bienvenido. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recién comentaba, ¿no?, esta presentación que va a ser el viernes en la nave universitaria, ¿no? Exacto, el viernes a las 12 del mediodía es una presentación con toques culturales, van a haber varios artistas que van a acompañar la presentación y se hace junto con la Universidad Nacional de Cuyo, que ha colaborado no solamente en la elaboración del informe, sino también en esta presentación. Bien, y cuando hablamos del informe decimos los derechos humanos, con todo lo que eso significa y cómo se puede aplicar aquí en nuestra provincia. Contanos un poco de qué se trata este informe. Bueno, este es el noveno informe que nosotros venimos presentando año a año. Es un informe bastante amplio, tratamos de tocar todas las temáticas, no solamente las que nosotros trabajamos en la asociación, sino otras temáticas, y para eso tenemos la colaboración de otras asociaciones o de la misma universidad, también proyectos de la universidad. Este año el capítulo más importante que vamos a tener es el capítulo de género, a raíz de todo lo que ha sucedido durante el año, no solamente con la violencia de género, sino también con el aborto, el feminismo como movimiento político, así que eso va a ser quizás lo más destacado de nuestro informe. Y también vamos a tener los casos de violencia institucional, violencia carcelaria, lesa humanidad, niñez y adolescencias, varias cuestiones. Que fueron muchos de ellos ya tocados en otros informes anuales y que se hacen un seguimiento. Exacto, sí, lo que tratamos es que, bueno, lo que planteamos un año, al año siguiente, ver cómo se mejoró o cuánto se empeoró esa situación y seguir mostrando datos estadísticos sobre la situación de los derechos humanos en Mendoza. Bien, y con respecto a esto del género que recién me mencionabas, tenemos que advertir que incluso el día en que se celebró este aniversario se velaba esto de que las mujeres han sido, en cuanto a los derechos humanos, quienes han generado cosas inéditas, ¿no? Y hago referencias, por ejemplo, a abuelas de Plaza de Mayo, en este caso también en esta lucha feminista. ¿Ustedes hacen referencia también a esto? Porque además ahora justo está el súper debate, ¿no? La denuncia que se dio casi por casualidad para ustedes, porque este viernes es la presentación, porque esto se cerró en octubre, ¿no? Sí, el informe, como es una producción que nos lleva varios meses y además tiene después un trabajo de edición y de impresión, generalmente lo cerramos el 15 o 20 de octubre, entonces nuestra información llega hasta ahí. Claro. Pero sí, sin duda, este año el movimiento feminista, yo creo que ha sido el movimiento más importante que ha marcado la agenda política del país. Y del mundo, podríamos decir también. Sí, exacto. Y bueno, Argentina y Mendoza han acompañado ese movimiento feminista con muchas agrupaciones de distintos colores políticos, pero con una consigna muy clara del ni una menos, el aborto legal, seguro y gratuito. Y eso lo hemos querido reflejar en el informe, y justamente una de las más referentes, que es Alejandra Siriza, en temas de género y de feminismo, ha escrito un capítulo específico sobre cómo se debe interpretar este movimiento feminista y cuándo surge y cómo va evolucionando, y hoy ya son las nietas de estas madres y abuelas de Plaza de Mayo que vienen luchando hace mucho tiempo. Claro, que toman esa bandera. Exacto. Y si pudiéramos analizarlo a nivel nacional, ¿qué hay de Mendoza? Digo, una provincia que ha sido históricamente conservadora y que lo sigue siendo. ¿Ese crecimiento ha sido relativamente parecido a nivel nacional? Depende mucho de las zonas y también las temáticas. Mendoza se ha caracterizado este año por un avance en legislaciones muy punitivistas, como ha sido el Código Contravencional, ahora la adhesión al protocolo de Bullrich sobre el uso de arma de fuego. Y estas cuestiones después han sido tomadas a nivel nacional también, y se está replicando esta situación mendocina con el Código Contravencional, por ejemplo, en otras regiones. Y esto lo estamos marcando nosotros en el informe, cómo las políticas punitivas surgen en Mendoza y se empiezan a replicar en el resto del país. Y los efectos que tiene esta política punitiva, que lo marcamos bien, de que no tiene un efecto en la seguridad para nada, pero sí tiene un efecto político que es utilizado justamente por los partidos de turno para captar votos, y más en un año próximo electoral. Claro, casi como Mendoza, una pionera en el marco de los no derechos humanos. Exacto, desgraciadamente en eso es pionera, pero sí. Y cuando decís eso hacemos referencia al Código de Faltas y a qué otro tipo de situaciones. Bueno, todo lo que ha sido la reforma judicial que se ha llevado adelante, que si bien hay cosas interesantes, como es la oralidad,
todos estos tribunales colegiados que se han creado. También es cierto que se han modificado cuestiones que tienen que ver con la prisión preventiva, con las descarcelaciones, que se han hecho mucho más restrictivas. Ya antes teníamos una ley como la ley Petri que también perjudicaba a todos aquellos internos que pretendían acceder a alguna clase de beneficio por su buen comportamiento, ya no lo pueden hacer. Y esto sí se fue replicando a nivel nacional y se fueron modificando las legislaciones a raíz de lo que iba sucediendo en Mendoza. El problema es que el país resuelve seguir a Mendoza no por los resultados que tiene, sino por los efectos que produce en términos políticos esas reformas. Claro, claro. También un párrafo aparte, digo, un capítulo aparte para el caso Joana Chacón, que también he conocido aquí en Mendoza como un ejemplo de la falta de derechos humanos que tuvo en este caso esta niña, pero que se puede replicar en muchísimos casos, también incluso referido con el género, y también el tema del próbolo, ¿no? Quizás haciendo referencia a dos capítulos. Sí, tenemos un capítulo, tenemos dos capítulos, un capítulo, de todos los casos que estamos llevando, donde está un análisis del caso de Joana Chacón, hay un análisis de la situación en el caso del próbolo, también del caso de Lucas Carrasco, que es un caso de gatillo fácil. También hacemos referencia al caso de Yanel Zapata, que fue otro de los casos que nosotros llevamos, que es un caso de femicidio. Y en estos casos el análisis que hacemos es no solamente en términos jurídicos, sino también cómo estos fallos o estos juicios han incidido en la política mendocina, que nos ha permitido cambiar a partir de estos fallos. Me parece que Joana Chacón, por ejemplo, como vos mencionabas, es un caso que ha generado, por lo menos en el Ministerio Público, un despertar, un interés sobre las desapariciones que antes que decían, bueno, hay que esperar 48 horas, 72 horas para empezar a buscarla. Bueno, no, ahora se han dado cuenta que estos tiempos son fundamentales para que una investigación tenga éxito, y esto tiene que ver con la presión que generó el caso Joana Chacón. Claro. Con el caso de Yanel Zapata también el tema de la violencia de género, y sobre todo que fueron casos que sucedieron 3 en una misma semana y que movilizaron a toda la provincia y que levantaron el Ni Una Menos muchísimo. Bueno, esto nos ha ayudado también a nosotros para cómo cambiar la mirada machista dentro de la justicia. Y patriarcal que hay también dentro de la justicia mendocina, bueno, lo estamos intentando cambiar a través del litigio, a través de estos casos. Claro, bueno, y el próbolo ni hablar, eso ha sido lo más aberrante que puede haber sucedido en la provincia y sin duda es el caso más grave que hasta ahora ha existido, ¿no? Claro, sin lugar a dudas. Antes de hacerte la última pregunta, quiero que nos recuerdes a qué hora, el lugar, de qué se trata esta exposición, y así seguimos, además, bueno, con otra entrevista que tiene que ver incluso con estos derechos humanos. Pero ¿cuándo va a ser entonces esta presentación? Bueno, esta presentación es mañana, viernes, a las 12 horas en la nave universitaria, en el cine de la universidad. Y la presentación no es solamente hablar del informe, sino que tiene que ver, es una presentación más bien cultural, porque bueno, los derechos humanos y la cultura siempre, y el arte van mucho de la mano, y va a ser una presentación bien artística. Va a estar Paula Neder, entre otras. Sí, van a haber varios artistas mendocinos. El informe también está ilustrado por otro artista mendocino como Edgar Murillo. Bueno, va a ser algo simpático e interesante. Muy bien, más allá de lo intelectual, ¿no? Que significa y lo importante para todos nosotros. Bueno, te pregunto por el tema de migraciones, ¿no? Existe también un párrafo aparte al respecto. Sí, hay un capítulo propio de migraciones que se analiza la situación de los migrantes en la provincia de Mendoza, y además hay un capítulo muy interesante este año que ha escrito un sirio que está en el programa Siria viviendo acá en Mendoza, y él cuenta un poco la experiencia de lo que ha sido migrar de su país, con la guerra de su país, y llegar a Mendoza, una provincia totalmente distinta a su cultura. Claro, ni hablar. Bueno, también los venezolanos, tenemos muchos aquí. Hay muchísimos venezolanos y esto se analiza en el capítulo general, donde las dificultades que tienen ellos para conseguir la residencia, para insertarse laboralmente. Desde lo social incluso también algunos cuestionamientos, ¿no? La xenofobia que existe, sí, bueno, lamentablemente. Esto desgraciadamente también impulsado por políticas que tienden a eso y discursos que tienden a eso. Bien. Bueno, Lucas, muchísimas gracias y te invitamos a que te quedes para que puedas disfrutar también de esta entrevista, que tiene que ver incluso con esto de migraciones, porque sabemos además que a nivel internacional es un tema importante. Sí, por supuesto. Bueno, vamos a compartir entonces esto que sucedía en el día de ayer, una entrevista que le hacíamos a Juliana Uso. Ella es una mendocina que trabaja como voluntaria en México, en la frontera, que recibe a esta caravana migrante que llegó de Nicaragua, de El Salvador, de Guatemala, de diferentes partes del mundo, para justamente hacer el intento de pasar a Estados Unidos. No en las mejores condiciones de salud, llegan muchos de ellos, y esto nos contaba justamente Juliana.